Hola gente, ¿cómo están? Perdón si se escuchan los sonidos raros, es que está lloviendo ahora de la nada así largo. Bueno, eso, uno. Voy a ser rápido. Si subo este perdón, este capítulo que va a ser el de Observando los Errores Futuros, capítulo 12, significa que ya subí el capítulo de Bienvenido al Cielo, Naruto por Hashimoto, el capítulo 10 y 11. Si quieren ni a verlo, pueden ni a verlo después de este, pero mírenlo todo, no se vayan ahora, muchachos. Ese uno, este fic ya está por terminar. Va a tener un capítulo más hasta el capítulo 13. Cuanto más la mamá me crece, perdón, tenía que decirlo. Ya voy a subir otro fic. Veo que subo, no prometo nada. Tengo varios fic. Va a subir el de Kung Fu Panda. Perdón, los de los muy guaras. Reaccionando a Kung Fu Panda. Capaz suba ese. O otro de esos. O el de Transformers Prime. Que es el que yo quiero, pero el problema es que amigos, son 100 capítulos y cada capítulo dura como 2 horas. ¿Ustedes saben lo que me cuesta hacer un audio de 30 minutos nomás? Cuesta muchísimo hacer con este lector de voz. Pero bueno, nada. Así que hasta aquí y venga el descargo de responsabilidad y empecemos. El siguiente video es una obra de fanfiction con fines de entretenimiento y crítica. Este contenido es transformativo y se acoge a las leyes de uso legítimo. No poseo los derechos. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Aviso, este video contiene representaciones de combate ficticio y temas de fantasía oscura. Se recomienda discreción al espectador. Lo presentado aquí es puramente imaginario y no promueve actos de violencia en el mundo real. Para ser sincero, a Cor le resultaba divertido explicar que había disipado la magia que los protegía para que el puñetazo de Astrid pudiera hacer contacto, lo que le valió una mirada de traición por parte de la víctima. Después de eso, no tardó mucho en recuperarse del golpe, y por desgracia para él tenía mucha experiencia en ese campo. Eso, y que Astrid rara vez le golpeaba con la intención de hacerle daño serio. Solo le dolía lo suficiente para hacerle darse cuenta de que no estaba de humor para tratar con él, es decir, todos los días. Sin embargo, todos seguían pensando en lo que Cor les había contado, su razón para obligarles a tomar descansos. Dijo que les ayudaría a no involucrarse demasiado. Normalmente, eso lo dejaban pasar como el vikingo grande y fuerte que eran. Sin embargo, estaban viendo su propio futuro y era algo que pasaría a la historia. Así que estaban un poco preocupados, aún más cuando Cor básicamente les dijo que algo tan malo iba a pasar, que era mejor que se distanciaran ya. Así que todos se preguntaban, ¿qué tan malo iba a ser? ¿Qué iba a pasar? Todos ya habían adivinado que Hippo era el héroe de la historia, pero si era desdentado. Cierto, Cor había dicho que el héroe era alguien que todos conocían, y en ese momento no sabían nada del Furia Nocturna, o no, quizá no personalmente, pero sabían de su existencia. Así que, ¿moriría Hippo en el ring y Desdentado resultaría ser el héroe de la guerra? No lo sabían. Stuik, Astrid y Desdentado eran los más preocupados, obviamente. Todos sabían que Hippo no podría matar a la pesadilla monstruosa, así que el plan B que tuviera tenía que ser espectacular para que saliera vivo de allí. Vale, perdona la espera, pero de verdad, no deberías ponerte demasiado emocional con esto. Podría causar daño, sin mencionar que podría causar mucho caos y un gran alboroto, lo que solo ralentizaría aún más la situación y te haría esperar aún más para la conclusión. Cor se pellizcó el puente de la nariz. Vamos a empezar con esta película de una vez. Una vez más, todos intercambiaron una mirada antes de encogerse de hombros y volver a mirar la pantalla, esperando a que continuara la escena anterior. En cuanto la puerta se desbloquea, estalla en llamas. Bastantes personas realmente saltaron ante la explosión repentina. Stoiko no era uno de ellos. Bocón sí que lo era. El monstruoso pesadilla en llamas sale arrastrándose de la jaula, gruñendo y gruñendo mientras la multitud le mira con admiración. El dragón intenta escalar las paredes, pero las cadenas en la parte superior de la arena le impiden salir. Enfadado escupe fuego a la multitud, que se desprende con otro pero por lo demás parece estar bastante poco reaccionando al hecho de que un reptil gigante que escupe fuego acaba de escupir llamas líquidas contra ellos. Fan resopló. Eso es quedarse corto. No entiendo cómo el chico en el ring todavía no ha salido corriendo gritando como durante la redada. Hippo se encogió de hombros. La puerta estaba cerrada. Todos se giraron para mirarle con las cejas alzadas. Incluso los más tontos sabían que la razón era porque tenía un plan y quería probarlo. El propio chico puso los ojos en blanco. Había dominado el sarcasmo durante años usándolo, pero la gente también había aprendido a no captar su sarcasmo con el tiempo. Desgraciadamente, ¿qué había de malo en decir algo y significar
significar otra cosa, o decir algo con tanto sarcasmo que se aplicara 2 veces y acabara significando exactamente eso, o decir algo y decirlo con sentido. Pero señalar la ironía de ello, no entendía por qué a la gente no le gustaba el sarcasmo. Cora sintió solemnemente, leyéndole la mente. A él también le encantaba el sarcasmo, pero su voz en la mayoría de los casos salía monótona o molesta, así que era difícil usar el sarcasmo de forma sutil, y pasarse no siempre funcionaba. De hecho, sonaba más sarcástico cuando escribía que cuando hablaba. Eso fue simplemente injusto. Realmente habría envidiado a Hippo por eso, si no fuera porque le gustaba mucho más la profundidad de su voz que la aguda de Hippo. Mientras Hippo observa, la pesadilla trepa por el tejado de cadena y cruza el otro lado de la arena antes de detenerse y girarse para mirarle, como si solo ahora notara que había alguien en la arena. No es de extrañar. El señor Rodakengerin no va a ganar competiciones de peso en mucho tiempo. El comedor estalló en risas cuando el narrador le lanzó las propias palabras de Hippo a la cara. El chico estaba indignado, aunque de forma juguetona. Oye, no es culpa mía que los vikingos sigan las mismas reglas que los dragones para las competiciones de peso. Nadie entendía a qué se refería. Bueno, nadie salvo Desdentado, obviamente. Astrid y Patspes tenían una sospecha, pero no podían estar seguros. El Furia Nocturna, en cambio, entendió perfectamente lo que quería decir y no se molestó en contener sus risitas. Cierto, Hippo, respondió entre risas. Apuesto a que hay algunos vikingos que están entre los 10 primeros. Mi padre es el primero, Desdentado. Al verle a punto de replicar, Hippo frunció el ceño. El monstruo del nido no se cuenta como un dragón. Es simplemente un monstruo cruel hacia todos nosotros. El Furia Nocturna asintió. Sí, tienes razón. Aún no estoy seguro de si ni siquiera ella podría destronar a tu padre. Hippo le hizo una felación de frambuesa. Hippo se prepara mientras la pesadilla baja lentamente del tejado de cadena superior, sin apartar el contacto visual, ni mover la cabeza, aterrizando frente a él y mirándole, probablemente curioso por uno, ¿por qué el vikingo era tan pequeño? Y 2, ¿por qué no había atacado aún? Bueno, sabemos la respuesta a una de esas preguntas, y la otra, preguntó Snotlout, dándole un codazo a Hippo con una mirada burlona. El chico alzó una ceja. Bueno, no sé, probablemente sea porque atacar no formaría parte del plan. Snotlout frunció el ceño. ¿Había jugado Hippo con él? ¿Cómo? Eso ni siquiera fue gracioso. Ni siquiera tenía sentido. Dijo eso solo para dar la respuesta que no quería decir. Ah, claro, sarcasmo. Hippo empieza a caminar hacia atrás mientras el dragón se le acerca. En los pasillos alrededor de la arena, la gente se inclina para ver la pelea. Una voz fuera de cámara, probablemente su padre, grita palabras de ánimo como, dáselo. ¿Darke? ¿Su vida? Hippo resopló. Aún retrocediendo, Hippo tiene el hocico de la pesadilla a 2 pies de él mientras el dragón iguala sus pasos con algunos de los suyos. El chico deja caer el cuchillo y luego el escudo, extendiendo las manos delante de él en señal de calma. Stuik y Bocón miran confundidos y preocupados. ¿Qué está haciendo? Murmura el jefe. En los caminos, la gente parece decepcionada, pero también confundida por la falta de peleas. Por el amor de, por supuesto que en eso se centran, en vez del dragón semi-tranquilo, exclamó Hippo, negando con la cabeza. Oh, dioses. Desdentado le dio un codazo. Para ser sincero, ahora que podía hablar con Hippo, se sentía un poco incómodo empujándole como, bueno, un dragón, pero usar sus patas sería aún más incómodo. Vamos, quizá vaya mejor. Hippo miró a Cor, que inocentemente apartaba la mirada, y negó con la cabeza. Algo me dice que no va a ser tan fácil. Bueno, no puede ser mucho peor. Estás a punto de ser comido, jaja, se rió Snotlout. Hippo le fulminó con la mirada. A pesar de saber que al chico realmente le importaba, a veces le costaba ver a través de su personalidad de, me río de la muerte. Irónico viniendo del tipo que amaba el sarcasmo. Astrid entrecierra los ojos desde detrás de la verja. La pesadilla se acerca más al chico, gruñendo. Hippo extiende más las manos para tranquilizarle. Está bien, está bien, está bien. El dragón sigue avanzando y ahora mira con furia su casco. Hippo se la quita y la pesadilla resopla con un leve movimiento del hocico, diciéndole que la tire a un lado. No soy uno de ellos, afirma Hippo, lanzando su casco hacia la izquierda, donde cae al suelo de piedra. La multitud se queda boquiabierta y la pesadilla mira a los otros vikingos, con los ojos abiertos y las pupilas más redondeadas. Genial, fase 1, calmar la pesadilla ha terminado, suspiró Hippo. Ahora empieza la parte difícil, fase 2, calmar a los vikingos. Si tan solo pudiera, como, extendió la mano, mirando hacia otro lado. Haz esto como hice yo con Chimuelo y calma. Él sintió algo presionar su mano y lo miró, pensando que era el Furia Nocturna, pero en cambio, patas, perdón. El chico ronco se apresuró a retroceder, especialmente con Desdentado mirándole con la mirada, envolviendo posesivamente su cola alrededor de Hippo. Estoy muy nervioso por ti, en el futuro. Aléjate, Grontle humano, gruñó el Furia Nocturna, haciéndole chillar y esconderse detrás de los otros adolescentes. No es que pudiera esconderse realmente detrás de ellos. Desdentado
desdentado. Hippo llamó, confundido por su comportamiento. Nos estaba robando el movimiento. Desdentado, ese no es nuestro. El furia nocturna le fulminó con la mirada. Vale, es nuestro movimiento, pero eso no significa que seamos los únicos que pueden hacerlo. El dragón resopló y por un segundo, Hippo pensó que eso sería todo. Desgraciadamente, vale, está bien, puedes hacerlo también con Astrid cuando esté enfadada. Nadie más. Hippo gimió y se escondió la cara entre las manos. Oh, dioses, ¿ni siquiera dragones? Solo cuando estás en peligro y es la única manera. Stuik, confundido, empieza a levantarse de su trono. Su emoción habitual cuando está confundido probablemente sea la ira, así que no es tan sorprendente verle centrado en esa frase, en lugar de en el hecho de que su hijo sigue vivo. Stuik abrió la boca para protestar y luego la cerró con una mueca. Su emoción por defecto no era la ira. ¿Derecha? Vaya, el jefe parece enfadado, se rió Rufnut, dándole un codazo a su hermano pero hablando con Hippo. Ha parecido enfadado desde el día en que nací, respondió el chico con un suspiro y un encogimiento de hombros. Luego, dándose cuenta de cómo sonaba eso y viendo cómo los ojos de Desdentado se entrecerraban, se apresuró a añadir, pero seguro que no hay ninguna conexión. Stuik se desinfló. No soy así. ¿Derecha? No es que siempre me enfade cuando estoy confundido o algo así, ¿verdad? Se volvió hacia su fiel viejo amigo Gopper. No soy así, ¿verdad? Claro que sí, jefe, exclamó el herrero alegremente, sin molestarse siquiera en bajar la voz. Eso y peor. Gracias, bocón, respondió Stuik sarcásticamente, sin darse cuenta, casi igual que Hippo. De tal palo, tal hombro, al fin y al cabo. Astrid mira al jefe, preocupada por su reacción, y luego dirige la mirada a la multitud que observa. Los vikingos jadean y se tapan la boca. Vale, solo quiero señalar esto, intervino Ok Fang, molesto. Estas son las personas que lucharon contra nosotros con uñas y dientes, las que celebraban una masacre espantosa, y todavía no estoy seguro de a quién pedían sangre. Y ahora jadean porque un niño enclenque tiró un casco mal ajustado y dijo que no era uno de ellos, justo lo que todos le decían durante años. Dicho así, tiene muy poco sentido. Se encogió de hombros Stormfree, mirando a los vikingos que se retorcían incómodos en sus asientos, un poco avergonzados por haber sido señalados. Bueno, el chico siempre ha querido ser vikingo, y fue elegido para luchar contra la pesadilla, respondió Spitteloud, aunque ni siquiera él parecía estar muy seguro de lo que decía. Por eso estamos sorprendidos. ¿Y no te sorprendió cuando literalmente tiró su única arma y su única defensa, enfrentándose a uno de los dragones más peligrosos del barrio? Gruñó Desdentado. Empezaba a ver rojo de nuevo. Uy, si esto ya le está provocando, temo verle reaccionar al ver que Stuik es el único que intenta ayudar a Hippo, y que los dioses nos ayuden, va a estar furioso después de la escena de la discusión. Pensó Cor, por una vez con dudas sobre sus acciones. ¿Realmente les ayudaría? ¿O haría que Desdentado fuera tan odioso con el resto del pueblo que convencería a Hippo de que se marchara de todos modos? Maldita sea, podríamos acabar con un rencor serio. No, es solo que Spitteloud no pudo terminar. ¿Cuánto te importa, Hippo?, gritó Desdentado, antes de que Hippo lo interrumpiera, diciendo algo que hizo hervir su sangre y la de todos los demás dragones. Está bien, Desdentado, no es que me odien ni nada, es como tratan a los demás también. Probablemente Hippo lo decía de forma tranquilizadora. Quería decir que le trataban igual que a los adolescentes más queridos del pueblo, pero sus palabras solo hicieron que los dragones se preguntaran si esos adolescentes más queridos realmente eran queridos, considerando lo fácil que eran dejados en una arena con dragones muy peligrosos sueltos, y el profesor vagando fuera. Desdentado gruñó y extendió su cola para envolverla alrededor de los otros 5 adolescentes antes de atraerlos a todos hacia él. Estaban un poco apretados, pero no importaba, lo importante era alejarlos de esos vikingos. Ahora son mis hermanos. No los mereces, ninguno de vosotros los merece. Aléjate de ellos. Harald y Grada Hoffersen se levantaron, al igual que todos los demás padres, listos para protestar, pero aparentemente eso era justo lo que Desdentado necesitaba para explotar por completo. Los dejasteis en una arena con dragones enfadados. Todos muestran signos de estrés por cómo los trata el pueblo. Y hace un momento, justo ahora, ni siquiera te acercaste más cuando fueron a sentarse con los dragones, todo porque aún no compartía su opinión. Desdentado se levantó, gruñendo, hasta que sintió a Hippo abrazándole el cuello. Intentó sacudirse la cabeza con suavidad, pero el chico se aferró. Hippo, suéltame, siseó, pero el chico no aflojaba. No, tienes que calmarte. La vida en Berk es dura, y es principalmente porque estamos bajo ataque constante. El amor duro puede ser, bueno, ni modo, pero aquí te mantiene vivo. No pueden mimarnos. Y todos sabemos que para algunos de nosotros cada día puede ser el último. No es fácil vivir así. No hablaba de amor duro cuando mencioné vuestro estrés, hablaba de las expectativas que tenéis sobre todos, pensó Desdentado, todavía muy cabreado, pero incapaz de desatarse del todo con Hippo calmándole. El chico tenía demasiado poder sobre él para su propio bien. La familia de los adolescentes seguía en pie, pero ninguno se sentía muy valiente tras ver el arrebato
del Furia Nocturna. Parecía que cuanto más miraban, más enfadado se ponía. Incluso los llamados intrépidos Hofferson se sentaron en silencio. Además, los adolescentes podían volver fácilmente con sus familias cuando quisieran, ¿no? Los propios adolescentes, en cambio, se encontraron confundidos y asustados. La mayoría iba por el mismo camino de pensamiento que Astrid había tenido antes, las expectativas de los aldeanos y lo mucho que dolía mantenerlas constantemente. Y como no eran tan diferentes de Hippo, al final el chico de pelo castaño rojizo había sido el que se negaba a adaptarse a lo que quería el pueblo. Vaya, exhaló Tufnut, sintiendo cómo le ardían los ojos al darse cuenta de cuánto de su vida había estado regida por expectativas y cuánto tiempo había perdido cumpliéndolas. Eso es triste. Sí, es como si ni siquiera hubiéramos tenido opción, coincidió Rufnut, igual de herido que confundido. Tantas explosiones falladas. Oh, espera, quizá es porque en realidad no lo hicimos. Snotload bromeó sarcásticamente, cruzándose de brazos y lanzando una mirada rápida hacia su padre. Te juro que nada de lo que hago satisface a ese hombre. Siempre quiere más y más y más. Vamos, ¿no puedo ser yo mismo? Fislex sabía que él era el que menos expectativas le ponían y básicamente tenía la familia más blanda, pero eso se compensaba con la cantidad de decepciones que recibía. Snotlow podría haberse burlado de él a menudo, pero al final seguían siendo amigos. Muchos de los aldeanos realmente decían sus bromas. Y peor aún, pensó, estaban tristes por él, porque a pesar de su complexión óptima para un vikingo, nunca llegó a hacer nada en combate. Estaban tristes porque estaba él mismo. Astrid ya lo había pensado y había llegado a la devastadora realización de que había permitido que toda su vida estuviera gobernada por expectativas, pero nunca dio el siguiente paso y se preguntó quién había puesto esas expectativas. Simplemente había asumido que simplemente estaban allí y los había seguido, pero al final no simplemente estaban allí. La gente le había dicho cómo debía comportarse. Su deseo de restaurar el honor de su familia la llevó a cumplir esas expectativas y a que la gente creara otras aún más altas. Nunca terminaba. Y aunque todos sabían que no era completamente culpa de los aldeanos, ya que ellos también habían sido criados así y simplemente pensaban que era la única opción, no podían dejar de sentirse heridos por cómo se habían visto obligados a ser, no ellos mismos, por su culpa. Los dragones, recién adoptados, se enfrentaron obstinadamente a la pantalla, evitando la mirada de sus familias por el momento. Mientras la multitud murmura para sí misma, Stuik se levanta de su trono con una mirada amenazante. Detén la pelea, ordena, con firmeza pero aún algo calmada. No, necesito que veáis esto, replica Hippo, echándole una mirada rápida antes de volver a centrar su atención en la pesadilla que tiene delante. El dragón sigue sospechando, pero no hace ningún movimiento para atacarle. El chico le tiende la mano, pero esta vez no se da la vuelta como hizo con Chimuelo. No son lo que pensamos. No tenemos que matarlos. Desdentado, aunque seguía cabreado, estaba un poco más contento al ver que, aunque lo de la mano era parecido, no era su turno. Hippo no apartó la mirada. No había depositado toda su confianza en ese dragón. Desdentado sabía que era mezquina, pero aún así le lanzó a Okfang una mirada de superioridad, lo que confundió al dragón rojo enormemente. La multitud sigue murmurando, pero mira al jefe como si tuviera todas las respuestas. Ahora enfurecido, Stuik sale furioso de su trono con un grito. He dicho que paréis la pelea, grita, golpeando con su martillo la barandilla metálica y doblándola. Las pupilas del dragón, que ahora estaban mucho más redondeadas porque estaba a punto de dejar que Hippo le tocara el hocico, vuelven a ser rendijas cuando la pesadilla se sobresalta. Intenta morderle la mano al chico, que se aparta con un grito asustado. No. Stuik se levantó de un salto, con los ojos abiertos de par en par por el miedo y el autodesprecio. No podía creerlo. En su enfado, había puesto a su hijo en la situación más peligrosa en la que podía haberse encontrado. Atrapado en una arena sin escondites, con un dragón furioso y mortal que le persiguió. Si la pesadilla lo mató, habría sido responsabilidad suya. Como no había escuchado, su hijo podía morir. Se dejó caer de nuevo al suelo, con los ojos muy abiertos mientras se tomaba la cabeza entre las manos. No. Mientras tanto, Desdentado se había acurrucado alrededor de Hippo, y por tanto alrededor de todos los adolescentes, aplastándolos juntos, y gruñó a Colmillo Garfio, que se rió nervioso y se escondió detrás de su padre, Macmascale. La multitud exclama mientras Hippo sale corriendo, esquivando por poco un chorro de llamas, gritando por su vida. La escena cambia abruptamente a Desdentado durmiendo en la cala, cuya cabeza se levanta de golpe en cuanto oye el eco del grito de Hippo. ¿Me has oído desde allí?, preguntó Hippo en voz alta, sorprendido. Por supuesto, siempre te oiré si tienes problemas, exclamó Desdentado, indignado de que siquiera se le ocurriera eso. No lo dudo, pero sigue bastante lejos. ¿Cómo no te has puesto nervioso por ser perseguido por una pesadilla monstruosa? Hippo le miró fijamente. ¿Es el futuro, no el presente? Hippo huye mientras la pesadilla salta sobre la pared y luego vuelve al suelo, persiguiéndole. En las gradas
Para gente como están aquí Necro de nuevo para hacerles un recordatorio que pueden darle a like, suscribirse y comentar y activar la campanita para que le den notificaciones cada vez subo un nuevo video. No me acordaba que tenía que decir. Ahora, voy a hacer una pregunta, muchachos. Si tuvieran que elegir un elemento para manejar estilo avatar tipo agua, fuego, ¿cuál elegirían? Yo creo que estoy entre... está difícil, ¿eh? Estoy creo que en la tierra, porque siempre estamos rodeados de tierra, o el agua. El viento está... No, me voy por el viento, ¿saben por qué? Porque ahí salgo volando. O si no, puedo hacer un tipo, una tierra flotante como hacía Gara, pero es arena. Pero también es tierra, así que podría manejarla. No sé, creo que me iría más por... Está entre el viento y la tierra. El agua me gusta mucho, pero el viento y tierra creo que están bastante bien. Pero me voy más por el viento. ¿Ustedes cuál elegirían? Los leo. Stoico ve a su hijo en problemas y empieza a dar codazos a la gente. Apartaos, ordena. Astrid se asoma por las barras metálicas de la puerta, preocupada. Hippo grita antes de girarse y coger un hacha de la pared, usándola como palanca para levantar la pesada puerta y deslizarse por debajo. Se incorpora al otro lado. Extraño, ya que el espacio entre los barrotes parecía lo suficientemente amplio como para que ella pudiera pasar. La escena cambia a desdentado, intentando desesperadamente salir de la cala, pero sigue resbalando, incapaz de encontrar un buen agarre a la piedra. Casi llega a la cima, pero resbala. Sin embargo, logra agarrarse con sus garras, deteniéndose antes de perder el equilibrio y caer. Hippo se quedó boquiabierto. ¿Podrías escapar cuando quisieras? No, lo intenté pero nunca lo logré, exclamó desdentado, memorizando ese punto en las paredes de la cala, por si alguna vez tenía que escapar de la cala sin que Hippo estuviera allí para ayudarle a volar. Astrid también se recordó a sí misma que debía comprobar si realmente podía pasar por los barrotes de la puerta sin necesidad de levantarla. Y si resultaba ser demasiado pequeño, intentaba encontrar la forma de volver allí y restregárselo en la cara al narrador. Sin embargo, en ese momento, estaba demasiado preocupada por Hippo y por todos los demás, obviamente. Hippo aparece de golpe en la arena antes de agacharse rápidamente para esquivar una ráfaga de fuego con un grito. Corre hacia el estante de armas para coger un escudo, pero el pesadilla lo pisa e intenta atacarle, haciendo que huya de nuevo. Se ve a Desdentado corriendo por el bosque en grandes saltos, como una pantera, usando sus alas para alargar sus saltos y ganar algo de velocidad extra. Parece que está haciendo una mueca, pero también está ferozmente decidido. Cambios de vista a Stoic golpeando de golpe la puerta metálica que bloqueaba la entrada a la arena. El gran vikingo lo cogió y lo abrió sin problema. Sé que no es el momento y todo eso. Snotlout intervino. ¿Pero por qué la puerta se abre así? Quiero decir, eso puede impedir que la gente entre empujando, pero si un dragón que está dentro intenta empujarlo, se abrirá como si nada. ¿Y cómo es que eso los mantiene atrapados? Exactamente. Porque hay dos puertas en la entrada, respondió Gobert, rascándose el bigote. Uno se desliza hacia arriba, ese se abre hacia afuera. Patán seguía sin parecer muy convencido. Astrid aparece en la arena, viendo a Nightmare perseguir al chico. Hippo grita preocupada mientras el dragón se acerca. Mira a su alrededor un segundo y luego se dirige al soporte de armas destruidas, levanta un martillo de guerra antes de cogerlo y lanzarlo al dragón en una increíble muestra tanto de habilidad como de tiempo. El objeto vuela por el aire y golpea la cabeza del dragón justo a tiempo para detenerlo antes de que pueda morder a Hippo. La fuerza del golpe lanza la cabeza del dragón al suelo, un momento impresionante de Astrid número innumerable, pero también le hace centrarse en otro objetivo. La pesadilla se vuelve hacia la chica que, al darse cuenta del fallo en su plan, también empieza a correr, perseguida por la pesadilla. Astrid no pudo evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro, realmente impresionante, aunque, sinceramente, su lanzamiento había sido más impresionante que la fuerza misma, ya que el peso del arma le daría más fuerza de todos modos. Cierto, lanzar un martillo de guerra no era fácil, pero aún así no podía atribuirse todo el mérito de derribar la pesadilla. Alguien se parece a Snotlout, bromeó Hippo, mirando su expresión arrogante y consiguiendo que ella frunciera el ceño fruncido. ¿Qué? ¿Quieres decir que ser presumido no es ser Snotlout? No estaba siendo presumido, solo estaba aceptando elogios justificados, respondió, tomándose un momento para pensar cómo expresar ser presumida sin decirlo realmente. Además, estoy bastante seguro de que tu yo futuro te lo agradece. Hippo puso los ojos en blanco pero no respondió. Stoic llega a la segunda puerta de la entrada de la arena y la levanta con un gruñido, demostrando una vez más que su fuerza es tan monstruosa como la de la pesadilla. Por aquí, grita, haciendo un gesto para que los dos adolescentes se acerquen. Normalmente, mantener la puerta abierta con un dragón
dragón feroz y desbocado corriendo no sería seguro, pero bueno, Stuik podía darle una paliza a la pesadilla cualquier día de la semana. Literalmente le he dado una paliza. Ok Fan gimió. Desdentado seguía mirándole con furia, y Stuik parecía demasiado orgulloso del elogio que acababa de recibir. Admitió que Hippo no merecía morir, pero como iba a saberlo en el futuro. Y eso fue después de que Corcomo se llame les dijera que se tomaran descansos para no ponerse demasiado emocionales. Estoy bastante seguro de que algo saldrá mal de alguna manera, dijo Hippo con sarcasmo. Por supuesto, respondió Patán con la misma sarcasmo. Vamos, estamos hablando de ti. Básicamente atraes problemas. ¿De verdad? Hippo puede atraer problemas, intervino Tufnut con una sonrisa enorme y tonta. ¿Puedes atraer un buen lío mientras caminas cerca de la choza de Ugu? Raph y yo íbamos a gastarle una broma mañana. No lo dice literalmente, Tuf, les recordó Patés, haciendo que el gemelo se desplomara, abatido. Vamos, el gran jefe está ahí, ¿qué podría pasar? Erupto resopló. Como los gemelos con los que luego se vincularían, el Zipleback no era la herramienta más aguda del grupo. Barf era ligeramente más inteligente, pero ninguna de las dos cabezas entendió realmente la importancia de no gafar algo. La pesadilla vuelve a escupir fuego a Astrid, que esquiva y corre hacia la puerta, con Hippo no muy lejos detrás. Llega hasta Stuik, que la atrae a su lado y extiende la mano para agarrar también a Hippo. La pesadilla, ahora detrás del chico, escupe fuego líquido en la puerta, haciendo que el chico se detenga antes de quemarse, y los dos que ya están en la puerta se apartan. Al ver al dragón saltar sobre la pared para atacarle, Hippo intenta huir antes de que el dragón aterrice donde él no había estado ni 2 segundos antes. Aún chillando y chillando de miedo, el chico corre hacia el centro de la arena, pero el dragón se abalanza sobre él y lo hace tropezar, haciéndole caer al suelo antes de clavarle una garra encima, rozando por poco su cuerpo pero manteniéndolo atrapado. Todos en la sala miraron con furia a Barf y Belch. Barf intentó alejarse de la otra cabeza, lo que solo hizo que ambos intentaran separarse y fueran tirados hacia atrás, chocando sus cabezas y dejándose inconscientes. Eso queda genial, exclamó Tufnut antes de girarse hacia su hermana. Vamos, hermana, hagámoslo también. Por supuesto, proclamó Rofnut. Los dos golpearon los cascos y sonrieron, un poco aturdidos pero por lo demás bien. No nos han dejado inconscientes. A diferencia de ese Zipleback, rió Tufnut, admirando al dragón caído. Cualquier dragón que pudiera y estuviera dispuesto a chocar cabezas con alguien, incluso consigo mismo, era increíble en su opinión. Supongo que nuestra herencia Thorston es útil. ¿De qué demonios estáis hablando vosotros dos, cabezas de cordero? Snotlout gritó, frustrado. Bueno, querido Patán mocoso, te avisaremos que en el pasado, los cráneos de nuestros ancestores se usaban como cascos debido a su extrema resistencia a traumatismos contundentes. Le reprendió Rufnut con un acento extraño que ninguno reconocía. ¿En serio? ¿Y ahora haces esto? Snotlout gimió con disgusto ante los dos. Hippo está a punto de morir y vosotros dos os chocáis cabezas. Así que si te importa, le bromeó Patas de Pez. Cállate, cara de pez, gruñó el Jorgenson, sin importarle si su respuesta no tenía mucho sentido. La pesadilla le gruñe antes de que un silbido comience a aumentar. Bocón se da la vuelta, sorprendido, reconociendo el sonido. La multitud también se gira justo a tiempo para ver a Desdentado bajando rápidamente las escaleras talladas en la ladera y saltando hacia la arena antes de abrir un agujero en las barandillas metálicas con un disparo de plasma. Esto también tiene el efecto secundario de que se levanta mucho humo en la arena. El público, tras tirarse al suelo para evitar la explosión, se inclina hacia adelante para observar lo que ocurre en el ring. Desdentado al rescate, gritaron muchos de los dragones más jóvenes, alegres y confiados de que el Furia Nocturna podría encargarse de la pesadilla. Desdentado sonrió, pero estaba tenso, y Hippo podía verlo claramente. A pesar de saber que podía encargarse de la pesadilla, como había dicho Hippo antes, no era el dragón lo que le preocupaba. El joven vikingo de cabello castaño rojizo se habría estado mordiéndose las uñas preocupado si tuviera ese hábito. Tal como estaba, apretaba los labios con tanta fuerza que perdían color, mirando la pantalla mientras mantenía un brazo en el cuello de su hermano, como si eso pudiera protegerle de lo que podría haber pasado en el futuro. Hippo, ¿estás bien?, preguntó Patafis, notando su angustia. Estoy bien, solo un poco nervioso. El chico negó con la cabeza y volvió a centrarse en la pantalla. Hippo, en el humo, aparece mientras la garra de la pesadilla es empujada sobre él. En el humo, se ve una figura dracónica difusa batiendo las alas. Es Desdentado, luchando contra la pesadilla. Volviendo a Hippo, la garra se le arranca de repente y rueda hacia un lado. De la enorme nube de humo, emerge la pesadilla con el Furia Nocturna encima. El dragón rojo rueda por el suelo, graznando mientras el negro sigue arañándolo y mordiéndolo. Gopper se inclina más cerca de las barandillas con total incredulidad. Furia Nocturna. No, Chanjevin. Desdentado puso los ojos en blanco. Sabía que no podía culparles por eso, literalmente nunca vieron un Furia Nocturna,
hasta el punto de que no tenía ningún dibujo en el libro de los dragones, ni siquiera uno tosco. Los dedos de Hippo se tensaron y se clavaron más en las escamas de su dragón mientras su preocupación aumentaba. Eso era un escenario sacado directamente de una de sus pesadillas. La pesadilla no puede quitarse la furia nocturna de la espalda, así que se da la vuelta y lo estrella contra el suelo, intentando torcer el cuello para morderle. El dragón negro cae de espaldas y araña al Nightmare, que logra morderle la pata delantera izquierda, que no sirve de nada antes de ser lanzado violentamente y con fuerza por las piernas del furia nocturna. El dragón rojo aterriza sobre sus patas, garras, y ruge al negro, que responde con un rugido desafiante, permaneciendo protector frente a Hippo, que sigue en el suelo, observando la escena que se desarrolla. La vista cambia a arriba, mostrando las cadenas y debajo, en la arena, los dos dragones enfrentándose. La pesadilla intenta rodear al furia nocturna para atacar al vikingo de cabello castaño rojizo, pero Desdentado le bloquea el paso, aún rugiéndole. Finalmente, captando el mensaje, la pesadilla empieza a retroceder. En las gradas, los adolescentes se muestran sorprendidos por lo que está ocurriendo. Tuf, en medio de la escena, queda boquiabierto. De vuelta a los dragones, Desdentado ruge una última vez, con un pequeño salto para añadir más detalle, haciendo que la pesadilla huya asustada. En el pasillo, Desdentado lanzó a Ogfang una última mirada y gruñido antes de volver a centrarse en la pantalla. Inmediatamente hizo una mueca. Estaba en una arena llena de gente, todos ellos asustados de él y más que dispuestos a morir si eso significaba matar al temido furia nocturna. Mientras tanto, Hippo básicamente se había vuelto blanco. Hippo, ¿estás seguro de que estás bien?, preguntó Fizzlex de nuevo. ¿Quieres que le pidamos a Cor que descanse un poco? Astrid también ofreció, mirando a su anfitriona, que parecía, como siempre, distante y serena, a diferencia de la gran mayoría de los demás presentes en la sala. No, exclamó Hippo, antes de añadir en voz más baja, no, necesito ver cómo termina esto. Si paramos aquí, estaré nervioso durante todo el descanso y no solucionará nada. Tranquilo, Hippo, puedes salir volando de ahí con Desdentado, comentó Snotlout aburrido. En realidad estaba preocupado por Hippo y Desdentado, al menos por los futuros, pero obviamente nadie podía saberlo. A pesar de todos sus defectos y defectos, en realidad era bastante bueno ocultando sus sentimientos. No, no puedo. No hay espacio suficiente para que Desdentado salga de allí en vertical, y si intentáramos hacer explotar las cadenas cerca de los bordes para un despegue más diagonal, mataríamos a las personas detrás de esas cadenas. Hippo negó con la cabeza desesperado. Y ahí está mi padre en la entrada, lo cual es una buena razón para no ir por ahí solo. Vaya, no querría estar contigo allí, intervino Tufnut, completamente imperturbable ante la tensión tanto en la sala como en la pantalla. Rofnut le dio un puñetazo. Idiota, está claro que está nervioso, ¿no lo ves? Perdona si me sale el pensamiento. Tufnut cruzó los brazos y resopló ofendido. Las cosas que pienso, las digo en voz alta, añadió, solo por rimar. Pues pon un filtro en la boca, Hippo no necesita saber lo condenado que está en realidad, replicó su hermana, mientras Hippo, Patas de Pez, Astrid, Mocoso y Desdentado los miraban con expresiones serias. Bueno, al menos los gemelos nos distraen del drama, comentó Fizzlex, aunque sarcásticamente. La multitud se está haciendo más ruidoso. Hippo se levanta y corre hacia Desdentado, apartando su hocico. Muy bien, Desdentado, ve, fuera de aquí, ordena, intentando no ser escuchado por la multitud. El dragón no se mueve ni un centímetro. Spitalout se lanza a la arena desde las gradas, seguido por varios otros vikingos mientras se oye un grito de «mátalo». ¡Oh, dioses! Hippo deseaba con todas sus fuerzas esconder la cara entre las manos y dejar de mirar, pero no podía obligarse a hacerlo. Era demasiado importante para que no lo viera. Snotlout, mientras tanto, se llevó la mano a la cara. Por supuesto, mi padre es el primero en saltar para luchar contra la descendencia impía del rayo y la muerte misma. Bueno, ha sido un placer conocerte, papá. Desdentado intentaba evitar desatarse, pero era difícil, realmente muy difícil. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que volviera a estallar, pero aún así lo intentó. Algunos vikingos estaban preocupados por los que saltaban a la arena, ya que era un furia nocturna, al fin y al cabo, pero la mayoría solo quería ver si realmente podían ganar. No es que quisieran matar a ese dragón más, pero habría sido bueno saber si la misteriosa leyenda podría estar a la altura de su oscura reputación. ¿De verdad es buena idea lanzarse hacia ellos cuando Desdentado es súper protector con Hippo y probablemente asumirá que quieres hacerle daño?, preguntó Tufnut en voz alta. Mira, en realidad tiene razón, comentó Stonefree, sorprendida por el momento de brillo del gemelo. ¿De verdad? ¿De verdad? Tufnut sonrió victorioso antes de fruncir el ceño. Espera, ¿qué punto? Y ahí está nuestro Tufnut, comentó Astrid, poniendo los ojos en blanco antes de fruncir el ceño ante la pantalla. Aunque tiene razón, lanzarse así solo va a irritar aún más a Desdentado. A menos que Hippo suba y se vayan volando juntos, no creo que Desdentado siquiera pensara en dejarle atrás ahora. Desdentado resopló. Claro, eso debería haber sido obvio, pensó,
pero se contuvo de decirlo en voz alta. Poco sabía que pronto volvería a explotar y no por última vez. Hippo intenta apartarlo de nuevo. Vamos, vamos, ordena, pero el dragón no se mueve. En cambio, el Furia Nocturna elige fulminar con la mirada a los vikingos que cargan contra ellos con las armas desenfundadas. Stuik coge un hacha de la pared de la entrada y también entra corriendo, ignorando los gritos de Astrid de no, no. Hippo intenta detenerlo también, haciéndole un gesto para que se quede atrás. No, papá, no te hará daño. Bueno, al menos no todavía. Hippo gimió. Perfecto, simplemente perfecto. Oh, los dioses me odian. ¿Por qué tuvo que salir tan espectacularmente mal? Intentó acariciar la cabeza de Desdentado para calmarse. Acariciar a su Furia Nocturna era en realidad una muy buena forma de lidiar con el estrés, una prueba más de que Desdentado era parte gato. Pero el dragón negro parecía casi vibrar de rabia, sus ojos verdes fulminando a los vikingos y a Stuik en concreto. Amigo, Desdentado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Finalmente explotó, haciendo que el chico diera un salto, sobresaltado. Todo. Eso es lo que pasa. Y lo peor es que esto es tan normal que ninguno de vosotros sabe de qué hablo. Fiel a sus palabras, no había ni un solo vikingo que pareciera tener la menor idea de cuál era la fuente de su enfado. Bueno, podían suponer que era porque estaba atrapado en la pantalla que mostraba el futuro, pero eso era totalmente falso, tan completamente equivocado que ni siquiera tenía gracia. No, las razones por las que estaba enfadado eran otras, y en su opinión, eran mucho peores. Bien, empecemos por el hecho de que ninguno de vosotros hizo nada cuando Hippo estaba a punto de ser asesinado por la pesadilla. No hicisteis nada. Desdentado gritó la última palabra, enfatizándola con una explosión de plasma que explotó contra el techo. No has hecho absolutamente nada. Acabas de ver cómo un chico de 14 años evitaba a la muerte por 1 centímetro varias veces y tú solo hacías como si fuera un espectáculo enfermizo. La verdad es que los vikingos parecían un poco avergonzados por eso. Era tradición y ley que el mejor estudiante de entrenamiento de dragones matara a un dragón delante de toda la aldea, lo que normalmente les hacía más populares que los demás. Pero no es que Hippo hubiera sido la primera persona en no poder matar a un Nightmare. Sin duda había sido el que tenía el peor combate, pero como el propio Hippo narró al principio, solo los mejores vikingos iban tras las pesadillas, eran demasiado duros para que cualquiera los derrotara. Pero podría aceptarlo, si fuera algo como hazlo o muere, o cualquier filosofía enferma que viváis vosotros, los vikingos. Al menos Stuik eligió ser una persona decente y al menos intentó darle a Hippo una salida. Pero incluso entonces, ni siquiera entró en la arena. Ni siquiera él, Stuik el Vasto, que podía golpear a un monstruoso pesadilla con las manos desnudas, hizo realmente nada. Desdentado volvió a lanzar cuando el jefe parecía a punto de interrumpir. Cállate. Seguro que ibas a ayudarle cuando llegué, pero eso es lo que se supone que debes hacer. Vamos, ¿qué clase de monstruo deja morir a su hijo delante de sus ojos solo porque no eran lo suficientemente buenos? El silencio fue toda la respuesta que recibió. Empezaban a surgir algunas protestas, principalmente de los propios adolescentes, así que el Furia Nocturna decidió seguir adelante y continuar con su diatriba. Las cosas empeoran cuando tuve que cruzar toda la isla para salvarle, porque nadie más lo hizo. Ni siquiera 10 segundos después de entrar en la arena y ¡bam! Todos recordad que sois vikingos duros y valientes, gruñó Desdentado. No hiciste nada cuando un niño te necesitaba. Sin embargo, estabas más que dispuesto a lanzarte en cuanto apareciera una buena captura. Quiero decir, ¿salvar a inútil? No, no merece la pena el esfuerzo. Pero matar a un Furia Nocturna, ¿a quién le importa si atacar podría hacer que se descontrole y realmente mate a Hippo? Vamos a atacarlo todo juntos para maximizar las posibilidades de que ambos mueran. Gran plan, chicos, realmente demuestra lo poco que os importa Hippo. Pero quizá estoy siendo demasiado específico aquí. Desdentado tenía un fuego encendido tras los ojos cuando su mirada recorrió a los vikingos reunidos. Habrías hecho lo mismo si hubiera sido cualquier otro adolescente. No, no solo eso, si hubiera sido cualquiera. ¿A quién le importa salvar vidas si eso significa matar a un dragón tan raro como un Furia Nocturna? Desdentado, creo que lo entienden, murmuró Hippo. Y además, este es el futuro. Han cambiado. ¿Pueden cambiar? Sí, y supongo que van por buen camino. ¿Han cambiado? No, todavía no. Desdentado resopló. Y además, es mejor que ahora les regañen duramente y aprendan la lección, que no aprender y tener que enseñársela después. Pareces una anciana, toda sabia y tal, gimió Snotloud. El Furia Nocturna resopló. Solo he visto 14 inviernos, que lo sepas. Espera, ¿quieres decir que tienes nuestra edad? Preguntó Hippo, sorprendido. Él simplemente se encogió de hombros escamosos. Sí, simplemente crecí más rápido, sobre todo porque no tengo padres y viví en el nido. El chico le dio un masaje reconfortante bajo la barbilla, que él aceptó con un ronroneo. Stuik irrumpe, ignorando el grito de Hippo de no, para. Lo estás empeorando. No se sabe si el niño habla con su padre o con su dragón. Desdentado se centra en Stuik y simplemente patea a algunos de los
los otros vikingos como si fueran juguetes, sin molestarse siquiera en mirarlos mientras los lanza con potentes patadas al pecho. Estoico aparece para atacar a Desdentado, pero el dragón negro salta inmediatamente sobre él, lanzando su hacha y rodando hasta detenerse sobre el jefe. Hippo intenta detener la pelea antes de que alguien, Stoic, muera. Desdentado para. Sin importarle su grito, el Furia Nocturna levanta la cabeza hacia atrás y respira hondo mientras Stoic lucha por apartarlo inútilmente, ya que el gran vikingo ni... Hola gente, ¿cómo están? Aquí Necrono para hacerles un recordatorio de que pueden darle a like, suscribirse y comentar y activar la campanita para que les esté llegando notificaciones cada vez que yo subo un nuevo capítulo. Ahora, cosas para contar. Nada. Directos para hacer, no sé, no tengo tiempo. Fic para subir después el de Opcionando los Horrores Futuros, bueno, que es ni idea. Voy a verlo más adelante. Así que nada, nos vemos más adelante muchachos y vamos para allá. Ni siquiera puede mover al dragón negro. No, gritó Hippo, sorprendido de que su mejor amigo hiciera algo así. Papá, ¿no se dio cuenta de que Stoic era su padre? Le había llamado así unos segundos antes, y Desdentado normalmente entendía todo lo que le decían. El dragón hizo una mueca. Realmente esperaba no matar al jefe. No. Hippo ordena de nuevo, mientras los otros vikingos se acercan pero no atacan. Desdentado se detiene, tragando el gas que se le acumula en la garganta, y le mira confundido, sin entender por qué no pudo matar al malo vikingo con un hacha y un problema de actitud. Stoic aceptó el insulto con naturalidad. Al menos estaba vivo. Desdentado frunció el ceño al ver a los vikingos que ahora elegían no atacar, pero lo dejaron pasar. Hippo suspiró aliviado. Su padre estaba vivo. Quizá había una forma de detenerlos antes de que alguien muriera. Hippo jadea, cansado tanto física como psicológicamente, después de todo el calvario. Cógelo. Un grito pone fin al momento de silencio. Un arma golpea a Desdentado en la cara antes de que Spitalout le agarre el hocico para mantener la boca cerrada, dejando que otros se acerquen y le empujan fuera de Stoico al suelo, donde queda inmovilizado. No, por favor, solo no le hagas daño. Hippo intenta intervenir, pero Astrid lo detiene antes de que pueda ponerse en una situación aún peor. No es que pudiera hacer mucho de todos modos. Por favor, no le hagas daño. Repite, derrotado. No. Hippo se levantó de un salto, sorprendido y enfadado, antes de girarse hacia los demás. ¿Qué te pasa? No estaba haciendo nada. Acaba de protegerme. Literalmente estaba justo a su lado y no hizo nada. ¿Cómo puedes pensar que me haría daño? No pensaron en absoluto, gruñó Meatluk, nada contento con cómo se habían comportado los vikingos en los últimos minutos de la película. No es que le hubiera gustado su comportamiento antes, pero aún así era mejor que esto. Por supuesto que no, se burló el Naros Cables, frunciendo el ceño a los vikingos. Solo pensaron en matar al Nick Desdentado. No piensan en otra cosa. Los dragones gruñeron y asintieron. Cuando empezaron a ver esa película, todos sintieron que la dureza de los vikingos estaba justificada por las redadas que se vieron obligados a realizar contra la aldea, pero ahora casi se alegraban de haber destruido la aldea. Los vikingos no se agruparon ante la amenaza común, no, dejaron de preocuparse por los demás y solo pensaron en matar dragones. Ya no se trataba de defensa, era pura sed de sangre. Hippo, lo siento, pero ¿qué otras opciones teníamos? Stoic también explotó, poniéndose de pie y superando fácilmente al chico incluso a varios metros de distancia. No vieron lo que nosotros vimos, no sabían nada y creían que un Furia Nocturna era el dragón más cruel y peligroso que existía. Nosotros reaccionamos para intentar deshacernos de lo que creíamos que era una gran amenaza para nuestra aldea. Hippo le frunció el ceño. Todavía no hacía nada. Al menos podrías haberle dado una oportunidad. Hippo, cálmate, le tranquilizó Desdentado, aunque él tampoco estaba muy contento. Eres más listo que ellos, haces conexiones que ellos nunca harían y ves cosas que ellos no pueden. No puedes culparles por no ser tan listos como tú. Sin embargo, lo que no dijo fue, y luego está el hecho de que tú realmente tienes buen corazón, mientras que ellos no, o si lo tienen, lo han enterrado bajo tanto odio, sed de sangre y violencia que es irreconocible. Nunca renunciarías a intentarlo de forma pacífica. Ni siquiera considerarían la forma pacífica, ni siquiera pensarían que la existía. Y esperemos que nunca cambies. Astrid y Patas de Pez tiraron de Hippo hacia abajo, haciéndole sentarse junto a Desdentado otra vez. El dragón inmovilizado gorjea, preocupado tanto por él como por Hippo, mientras más vikingos se acercan. Otros vikingos están atrayendo a la pesadilla de vuelta a su jaula, donde se queda sin quejarse, probablemente asustado por los vikingos capaces de atrapar a un Furia Nocturna. Un vikingo cuyo rostro no aparece ofrece un hacha a Stoico, ahora sin casco, que mira de ella a Desdentado, inmovilizado pero aún fulminándole con la mirada antes de apartar el hacha. Ponlo con los demás. Hippo se mordió
mordió el labio, pero suspiró aliviado. Al menos estás a salvo, amigo, comentó, acariciando la cabeza de Chimuelo. Sí, pero estás en un gran lío, murmuró desdentado, haciendo una mueca. Lo siento, amigo, me salvaste la vida. ¿Por qué te disculpas?, sonrió el chico. Y además, siempre estoy en problemas. En la última década, puedo imaginar con las manos la cantidad de semanas ininterrumpidas que he pasado sin meterme en problemas. Sí, pero esto es un gran problema, replicó Snotlout. Esto es un lío de, me hice amigo de un dragón. Algo completamente inaudito antes. Nadie ha hecho eso nunca. Sí, quiero decir, hubo gente a la que no les gustaba toda la violencia y trataban de no matar dragones, pero nadie entrenaba a un dragón de repente, añadió Fizzlex, tarareando nervioso entre palabras. Por no hablar de que acabas de romper la tradición y, bueno, a los vikingos les gustan las tradiciones. Rufnut intervino, apareciendo junto al hermano sobre los hombros del niño grande. Mucho más de lo que les caes bien. Hippo le lanzó una mirada inexpresiva. Vamos, Hippo. RLAX, relájate, le dijo Snotlout, recostándose. No es como si Desdentado fuera a morir y tú también y luego todos vayan a morir porque el gran dragón destruirá Berg. Hippo desvió su mirada de Rufnut a Snotlout antes de negar con la cabeza. Oh, dioses, esto es un desastre. Las escenas cambian al gran salón, envuelto en oscuridad. La puerta se abre fuera de cámara, proyectando una línea de luz sobre el suelo, y Hippo entra tambaleándose al ver las sombras de Stuik en la puerta. Dicho jefe está jadeando furioso. Debería haberlo sabido, gruñe, cerrando la puerta de un portazo. La puerta se vuelve a abrir, aún entreabierta. Debería haber visto las señales. Papá. Hippo empezó, pero el jefe no escuchó. Teníamos un trato, exclama Stuik, mirando a su hijo, que corre tras él. Eso llamas trato, se burlaron un Cipleback, Zipi y Zapi. El dragón seguía junto a hierba y madera, el Cipleback traumatizado al ver su muerte en pantalla. Eso llamo intimidar a la gente para someterla. Stuik le lanzó una mirada fulminante. Tenía toda la razón, pero aún así le fulminó con la mirada. ¿Podemos seguir viendo esto? Prefiero no quedarme mucho tiempo colgado, interrumpió Astrid antes de que la discusión se degenerara. Desdentado se tragó su discurso y gruñó en señal de acuerdo. Ese lo sé, lo hicimos, pero eso fue antes de que yo. Todo está tan. Hippo se pasa una mano por el pelo, frustrado y desesperado. Así que todo en el ring, responde Stuik, girándose enfadado y señalándole acusadoramente. ¿Un truco? Una mentira. La primera es una pregunta, la segunda suena más a una afirmación frustrada. La he fastidiado. Debería habértelo dicho antes. Hippo continúa su discurso, caminando tras él. Espera, Hippo acaba de decir una palabrota, exclamó Tufnut, sorprendido por la elección de palabras de Hippo. Pensaba que estaba por encima de usar malas palabras. Todos le miraron con indiferencia, y luego Hippo simplemente dijo, que te jodan. Tufnut jadeó sorprendido, y los demás volvieron a ver la película. En serio, creciendo con Stuik, ¿quién no podría haber aprendido algunas palabras delicadas y elegidas? Yo, solo tú. Sácame esto, enfádate conmigo, pero por favor. Hippo se detiene y su padre le mira por encima del hombro, encontrándole presionando las manos contra el pecho para enfatizar el punto. Solo no hagas daño a Desdentado. Stuik se da la vuelta, molesto. ¿El dragón? ¿De eso te preocupas? No a la gente que casi matas. Su voz se eleva junto con su ira. Así que básicamente nadie. Todos miraron a Hippo, que se encogió de hombros. Oye, ¿de verdad crees que podría matar a alguien, quiera o no? Desdentado. Claro, pero yo. Sí, fue una mala elección de palabras. Solo insinuó que tú eras directamente responsable de que esas personas pusieran sus vidas en peligro, mientras que la culpa es principalmente suya y de Desdentado como combatientes reales, intervino Tufnut antes de detenerse para inspirar hondo. NNH, deberías estudiar más. Stuik también le fulminó con la mirada. Solo me estaba protegiendo, no es peligroso. Hippo intenta protestar. Desdentado miró fijamente a Hippo, que se encogió de hombros. ¿Qué? No estás, siempre que no te molesten, supongo. El dragón puso los ojos en blanco. Un furia nocturna, no peligroso, resopló, aunque en secreto se alegraba de que Hippo confiara tanto en él que ni siquiera le considerara una amenaza para nadie. Él, el más poderoso de todos los dragones, y Hippo ni siquiera lo consideraba peligroso. Sin embargo, Stuik se conocía demasiado bien como para permitirse reírse del comentario de Hippo. Suspiró y se levantó antes de acercarse a su hijo. Desdentado le lanzó una mirada fulminante pero empujó a Hippo hacia él de todos modos. Hijo, comenzó el jefe, arrodillándose y poniendo las manos en los hombros de Hippo, eclipsando al pobre chico de la vista. Temo que esto, visión, pronto provocará una muestra de enfado por mi parte. Por favor, recuerda que, pase lo que pase, eres mi hijo y siempre lo serás. Siento si no estuve presente o no fui cariñoso en el pasado y sé que nunca podré arrepentirme durante todos esos años, pero créeme cuando digo esto, sea lo que sea que diga en esa visión, no lo digo en serio, y si exploto me arrepentiré inmediatamente. Por favor, recuerda que la ira puede nublar mucho la mente y que nunca te haría daño intencionadamente, ni con palabras ni con acciones. Hippo tragó la ansiedad que esas palabras
palabras le causaron. Él también sabía que el Stuik en pantalla estaba a punto de estallar de rabia, pero escucharlo de su padre, oírle decir que temía que su yo futuro pudiera y probablemente fuera a pasarse, realmente no ayudó a calmar sus preocupaciones. Lo sé, papá, te lo tendré en cuenta. Stuik le dio una palmada en el hombro antes de empujarle suavemente hacia Chimuelo y los adolescentes. Id a sentaros con vuestros amigos. Me temo que en este caso podrías necesitarlos más que a mí. No puedo prometer que mis palabras sirvan de nada cuando yo, o más bien el yo del futuro, es quien te ha hecho daño en primer lugar. Hippo asintió tenso y volvió a sentarse junto a Chimuelo. Astrid puso una mano en su brazo y Fischlex otra en su hombro, como muestra de apoyo. Sorprendentemente, Snotlout fue quien más logró ayudarle. Vamos, Hippo, cortijo que eres el héroe, no es como si pudieras estropear algo que ya está destinado a pasar. Bueno, Snotlout seguía siendo Snotlout, después de todo. A pesar de la brusquedad de sus palabras y el siguiente golpe desaprobatorio de Astrid, Hippo se encontró enderezándose ante esas palabras. Snotlout tenía razón. De una forma u otra, él era el héroe, o eso decía Cor. Aunque ocurriera algo malo, ocurriría al final de la guerra, no ahora. Cor sonrió al verlo. La amistad entre Hippo y Mocoso era algo que realmente apreciaba. Claro, Hippo y Astrid también eran grandes amigos antes de comprometerse, pero ella y Patas de Pez eran a su manera similares a Hippo, inteligentes, atentos y solidarios. Mocoso era todo lo contrario, y aún así él y Hippo no solo eran buenos amigos, sino que realmente se respetaban. Después de resolver algunos de sus problemas, claro, dudaba que Hippo llegara a olvidar realmente ese trombo de agua, o más adelante, el casi robo de su regalo de compromiso con Astrid, o muchas otras cosas. En realidad, simplemente le perdonó, pero nunca lo olvidó del todo. Han matado a cientos de nosotros, grita Stuik, furioso y frunciendo el ceño al chico mucho más pequeño. Y hemos matado a miles de ellos, grita Hippo de vuelta, permitiéndose un momento de ira mientras mira desafiante a su padre. Su repentina determinación parece sorprender a Stuik, que se endereza y se da la vuelta, resignado y frustrado porque el chico no entendía lo que intentaba decirle. Solo se están defendiendo, eso es todo. Hippo continúa mientras Stuik empieza a pasear delante de él, frustrado. Nos asaltan porque tienen que hacerlo. Si no traen suficiente comida, se los comerán ellos mismos. El jefe ni siquiera parece escuchar, lo cual se demuestra falso cuando Hippo habla de nuevo. Hay algo más en su isla, papá. ¿Es un dragón como? Con el interés despertado, Stuik se da cuenta de lo que acaba de decir Hippo. Su isla, repite, primero curioso, luego con una desconfianza enfadada. Así que has estado en el nido. Oh, en nombre de Odín, ¿por qué tenías que mencionar el nido? Gimió Patas Peces, escondiendo la cara entre las manos y luego asomándose entre los dedos. Probablemente sea porque intento contarle lo de la reina y convencerle de que atacar el nido solo nos matará a todos, suspiró Hippo. Se había librado de tener que hacerlo porque su padre pudo verlo por sí mismo, pero sí, en la película tenía que decírselo en algún momento. Y ya que estoy, igual habría intentado distraerle de su enfado y de Chimuelo. Gracias, Hippo, pero no estoy seguro de si es buena idea, comentó el dragón, preocupado de que su proclamado hermano, Dagur montaría un berrinche, pudiera hacer algo de lo que se arrepintiera más adelante. Era terrible mintiendo y Stuik no entendería lo horrible que era toda la verdad. El hombre grande probablemente subestimaría a la reina y redoblaría sus esfuerzos para encontrar el nido, pensando que si podían matar a la reina, entonces los dragones se marcharían. Lo cual era correcto, pero también imposible. Sí, bueno, es la única idea que tengo, y no veo a ninguno de vosotros allí, así que supongo que tendré que seguir mi plan, respondió Hippo un poco brusco, molesto por su crítica. Sí, era tan fácil criticar cuando podían verlo desde fuera y no tenían a un jefe muy enfadado e intimidante, furioso con ellos y paseando justo delante de ellos, como si intentara decidir qué castigo imponer, como si solo entonces se diera cuenta de que su padre, siendo bueno, su padre nunca escucharía. Hippo empieza a retractarse. He dicho nido. No, pero dijiste, su isla, que es igual de malo, dijo Rufnut alegremente. Gracias, Brav, por tu útil aportación, respondió el chico sarcásticamente, poniendo los ojos en blanco cuando ella dijo que era bienvenido. ¿Cómo lo encontraste?, pregunta Stuik, avanzando hacia él de forma amenazante. ¿Qué? No lo hice. Desde Tao hizo, solo un dragón puede encontrar la isla, responde Hippo, intentando convencer a Stoico de que llegar al nido es imposible a menos que se pueda montar un dragón. Desgraciadamente, Stuik decide justo entonces demostrar que Hippo no es el único que puede tener ideas extrañas pero brillantes y parece inspirado por un momento. Uy, se estremeció Gober. Va a atar ese dragón a un barco y usarlo para guiarnos al nido. ¿Qué?, gritaron todos los adolescentes y algunos dragones. ¿Quién haría eso?, exclamó Fischlex. ¿Cómo se le ocurrió eso? Astrid también intervino.
intervino. A alguien más le sorprende que Stuik el Vasto, notorio asesino y odiador de dragones, que tiene un furia nocturna atrapado en su arena, haya tenido una idea sobre el que no implicara matarlo violenta y sangrientamente delante de toda la aldea. Snotlout intervino, haciendo que Stuik y Hippo se estremecieran, mientras Astrid, Desdentado y Patés le miraban con tono seco. Sin embargo, muchos otros no podían evitar estar de acuerdo con el chico robusto. ¿Vamos? ¿En serio? Elige ahora, precisamente ahora, para sacar la cabeza de matar dragones, justo a tiempo para tener una idea que nos condenará a todos. Matar dragones no es lo único en lo que pienso. Stuik se defendió, citando sin saberlo a Hippo de unos meses en el futuro. Todos y cada uno de los vikingos le lanzaron una mirada de ¿en serio? Soy el jefe. Pienso también en el bienestar de mi pueblo, protestó. Parece que te has dejado uno o varios, murmuró Desdentado para sí, mirando a Hippo y 10 a los otros adolescentes. Su argumento anterior seguía vigente. Oh, no, papá, no. Hippo intenta disuadirle de nuevo, sabiendo al instante que sea lo que sea que planea, no será bueno ni acabará bien. Aunque, sinceramente, nada que tenga que ver con la reina podría acabar bien. No es lo que piensas, no sabes a qué te enfrentas. Es como nada que hayas visto antes. Stuik lo ignora y una expresión decidida aparece en su rostro. Deja escapar una mezcla de suspiro y gruñido de exasperación antes de empezar a caminar hacia la puerta, ignorando por completo a su hijo, que sigue a su lado e intenta detenerle. Gruñó Desdentado. ¿Cómo se atrevía a ignorar a su hijo así? Especialmente cuando en realidad le estaba contando más sobre el nido y su reina. Uno pensaría que, obsesionado como estaba con el nido y destruyéndolo, Stuik realmente se detendría y apuraría a Hippo para obtener detalles hasta que supiera todo lo que pudiera sobre él. En cambio, el idiota intentaba lanzarse de forma imprudente y sin ningún tipo de conocimiento previo sobre lo que iba a encontrar. De hecho, probablemente bloqueó las divagaciones de Hippo y ni siquiera esperaría que hubiera una reina allí. Cor hizo una mueca. Ahora a Desdentado no le gustaba que Stuik ignorara a Hippo. Pronto probablemente pensaría que habría sido mejor haberle ignorado por completo. Hippo hizo una mueca, a lo que Stuik le lanzó una mirada que esperaba que fuera tranquilizadora. «Recuerda lo que te dije, hijo», dijo, intentando calmar su preocupación o al menos su tensión. El chico asintió de forma brusca, no sintiéndose realmente mejor, pero al menos más en control. Ese sí, la ira puede hacer que la gente haga cosas muy estúpidas. Él aceptó, como intentar matar a Desdentado. Añadió amargamente en su mente, «Papá, por favor». Hippo es apartado cuando Stuik simplemente pisa fuerte hacia la puerta, sin importarle la presencia del chico. El hombre grande resopla como un toro a punto de cargar, lo que es una clara señal de su estado de ánimo actual. «Te prometo que no puedes ganar esta». Vaya que tiene razón. Hippo suspira frustrado y exasperado cuando su padre ni siquiera parece haberle oído. «Papá, no». Como último recurso, Hippo corre hacia adelante y agarra uno de los brazos del hombre, que por sí solo es más grande que el propio chico. Luego pone todo lo que tenía en un último grito. «Por una vez en tu vida, ¿podrías simplemente escucharme?» Hippo se mordió el labio antes de sentir una mano reconfortante en su hombro. No se giró y no pudo distinguir por la camisa y el pelo quién era, pero lo agradeció igualmente. Dejar que todos le vieran y le oyeran tan a las úlminas le hacía sentir fatal. Había momentos de debilidad que nadie salvo los familiares y amigos más cercanos podían conocer. Desdentado gruñó bajo mientras fulminaba con la mirada la pantalla. «Cuida tu boca, humano, y elige tus palabras con mucho cuidado». Stuik parecía haber recibido un golpe doloroso de una masa. Eso fue culpa suya. Eso no era el futuro ni algo que hubiera hecho por enfado. Eso era algo que había hecho y seguido haciendo durante años, nunca escuchando realmente a su hijo y siempre anulando sus opiniones con las suyas propias, tomando sus diferencias como simples inseguridades pasajeras y diciéndole que se animara o menospreciando su habilidad, su inteligencia y todas sus otras cualidades buenas simplemente porque no encajaban en la imagen del hijo vikingo perfecto que tenía. Y como las quejas o protestas no encajaban con esa imagen, las había bloqueado. «Te he fallado, hijo. Lo siento. Te juro que te lo compensaré». Cor volvió a hacer una mueca. La protección contra daños sería muy útil pronto. Luego frunció el ceño. Había algo en la protección mágica que sentía que debía recordar, pero por más que lo intentaba no podía recordar que. Stuik gruñe y lo empuja, tirándolo al suelo. Hippo cae de culo y se incorpora, sorprendido por el empujón. Stuik se da la vuelta lentamente cuando está casi en la puerta, mirándole con ira, decepción y traición. «Te has unido a ellos», responde, inquietantemente calmado comparado con su anterior diatriba. Luego se endereza mientras pronuncia su juicio final. «No eres un vikingo». Hippo aparece jadeando en el suelo con dolor en los ojos. Stuik niega con la cabeza y se da la vuelta para irse mientras añade, con la voz quebrada, «No eres mi hijo». Todo ruido en la habitación cesó, lo que probablemente solo empeoraba la situación. Nadie podía
podía creer del todo las palabras que acababan de oír, especialmente después de oír a Desdentado hablar de cuánto Hippo había querido ganarse la aprobación de su padre. Esas palabras sonaban demasiado crueles para ser verdad. Hippo respiró hondo y tembloroso y repitió en voz baja que solo eran palabras dichas por enfado y que su padre no lo decía en serio, que, si acaso, incluso estando tan furioso, la voz de su padre seguía temblando, llena de un desamor tan poderoso que se notaba incluso a través de su ira. Papá me quiere más que a nada en el mundo. Es que es muy, muy malo demostrándolo. Sin embargo, ese pensamiento no fue compartido por muchos otros en el público. Por primera vez, todos los demás adolescentes tenían más o menos la misma expresión, aunque con diferentes niveles de intensidad. Todos estaban furiosos. Astrid era la más cercana a Hippo de todos ellos. Fizzlex probablemente iba justo detrás de ella. Snotlow podía entenderlo mucho, pero ni siquiera su padre miserable lo desheredaría, y menos aún con tanta indiferencia. Y los gemelos, les importaba a Hippo. En realidad era divertido pasar el rato, sin mencionar que les había dado una oportunidad en vez de etiquetarlos como un caso perdido y seguir adelante. Estwick, por su parte, estaba absolutamente destrozado. Sabía que diría algo increíblemente estúpido y hiriente, pero nunca pensó que llegaría tan lejos, especialmente porque desheredar a su hijo era lo último que quería hacer. Hippo, pase lo que pase, sigue siendo mi hijo, sigue siendo mi hijo. Desdentado, en cambio, decidió que ya había oído suficiente. Además, había una barrera mágica que impedía que cualquiera de ellos muriera, ¿no? Así que Hippo ni siquiera pudo quejarse cuando quemó a Stoic. Se levantó, se quitó de encima a los adolescentes y comenzó a avanzar hacia el jefe afligido que, en su devastación, ni siquiera le vio moverse. Los ojos del dragón estaban tan entrecerrados como podían mientras repasaba la escena en su mente, cada vez más enfadado. Toda su vida, Hippo había intentado conseguir la aprobación de su padre de todas las formas posibles. Y ese hombre, ese cabrón, simplemente había escupido todos sus esfuerzos y lo había echado de la familia. Hippo, el ser vivo más amable e inteligente que había conocido. El mismo que decidió que no quería pelear y en cambio encontró la manera de hacerse amigo de él, aunque al principio no cooperara. El mismo que le había dado el vuelo de vuelta, pasando noches enteras trabajando en su nueva cola, aunque al principio era un proyecto que ni él mismo pensaba que iba a fracasar, porque una cola rota nunca podría arreglarse. Y Stoic acababa de causarle más dolor del que un disparo de plasma podría causar. Su visión estaba roja. Era vagamente consciente del latido en sus oídos mientras se acercaba al hombre que había arruinado la vida de su hermano él solo. Oyó los ecos de alguien llamando su nombre, pero estaban tan lejos. El hombre estaba cerca ahora, no podía fallar. Echó la cabeza hacia atrás y recogió el gas en la boca. De todas formas no le mataría, solo le mostraría lo enfadado que estaba en realidad. El gas estaba listo, solo necesitaba. A través de la neblina roja que cubría su visión, Desdentado vio a Hippo colocarse entre él y Stoico. El dragón entró en pánico. No podía contener el fuego ahora, ya era demasiado tarde. El gas se encendió, mordió la explosión, sin importarle si explotaba en su propia boca, e intentó darse la vuelta, pero un pequeño disparo de plasma logró escapar a tiempo y explotó cerca de los pies de Hippo. La explosión lo lanzó unos metros por los aires. No, horrorizado, Desdentado no pudo reconocer al dueño de la voz. Su atención estaba en la pequeña figura que yacía en el suelo, con la ropa chamuscada. Solo entonces recordó que Cor había disipado la protección mágica para permitir que Astrid pudiera golpear a Snotlow. Todo por ese pequeño momento de comedia. Y ahora Hippo ya no se movía. Gente, ¿cómo están? Aquí ya negro para la última parte del video, para ir despidiéndonos, pero si se escucha medio raro, es que estoy hablando bastante lejos, porque estoy tomando unos mates. Vi que estaba medio intranquilo, así dije voy a tomar unos mates ya que estoy. Sí, pero si se preguntan qué día estoy subiendo esto, es el 7 del 5 del 2026 por la agua. Si se preguntan. Y el último capítulo que subí de algo de esto creo que fue hace 3 días, 4, si no mal recuerdo. Así que, como dije, perdónenme por tardar tanto. Así que nada, lo dejo, digo eso no me chao, chao. Así que como siempre digo, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao, chao.